resolverlo para la tarde y porque además necesito tenerlo resuelto mañana. Tengo más clases que hacer. Ya, entonces, desde el punto de vista de los aspectos sanitarios, bueno, estos se reflejan básicamente en la mortalidad de los animales. Y aquí es donde uno puede eventualmente encontrar situaciones bien diversas, ¿ya? A nivel nacional, no es raro encontrar mortalidades de la crianza que es del orden del 10%, incluso más baja. Hay planteles donde uno llega y la mortalidad es del 1 al 2%, la verdad es que es algo fantástico. Pero en situaciones un poco más amplias pueden ser del 10%. En Estados Unidos, por ejemplo, donde hay un tema muchas veces con la mano de obra, con las personas que trabajan con los animales, porque la mano de obra es mucho más cara de lo que es en Chile. Uno puede encontrar situaciones con rangos bastante diversos, de 8 a 25%, pero ellos, por así decirlo, informan alrededor de un 10% en promedio, pero con un rango que es bastante grande. En Canadá, los antecedentes dan cuenta de que la mortalidad predestete sería, es decir, nacimiento al destete, del orden de 7,8 a 11%, y son de los pocos que describen exactamente por qué, y por eso los incluí, porque también tiene que ver tal vez con realidades acá. La mayoría dice, el 53% se deberían a diarreas, y el 21% a enfermedades respiratorias. Claro, los problemas habituales en las terneras, por así decirlo, son problemas digestivos y son problemas respiratorios. Las diarreas pueden ser de tipo infecciosa o pueden ser de origen alimentario. Y ahí es donde uno tiene que tener cuidado de qué es lo que, cómo está uno manejando el proceso de alimentación de los animales, todo lo que significa limpieza de utensilios, higienización de todos los utensilios que se utilizan para preparar la dieta líquida y el suministro de la dieta líquida. Y que eso redunda entonces en una enfermedad que puede ser infecciosa, y la calidad de los sustitutos lácteos, que muchas veces llevan a un problema de diarrea que no necesariamente es infecciosa, pero que lleva a una alteración. ¿Por qué? Porque va a depender de la calidad del sustituto lácteo, ¿ya? Y eso lo vamos a ver un poquitito más adelante, y tiene relación con el origen de la proteína, básicamente, que se utiliza en el sustituto lácteo. Ahora, ciertamente, ¿por qué es importante preocuparnos de esto? Bueno, uno, porque tiene que ver con el bienestar de los animales, o sea, no queremos animales enfermos, ni animales que se nos mueran. O sea, hay una connotación por el animal mismo, por su bienestar, pero también porque reviste una pérdida para el productor que los tiene. Entonces, por ambas partes es importante. En general, además, si a lo mejor un animal no se muere, va a estar enfermo, tampoco es lo que corresponde, el animal tiene que estar sano. Yo como productor o como profesional debo de proveer condiciones para que los animales estén sanos, debo prevenir, no debo de ser un médico que estés permanentemente curando, debo ser un médico que haga prevención, y eso implica que si el animal enferma, hay el lentecimiento del crecimiento del animal. Habitualmente un animal enfermo no come lo mismo, no crece lo mismo, entonces hay disminuciones en las ganancias de peso, en la eficiencia de conversión del alimento, además hay gastos en fármacos y hay gastos en mano de obra para otorgar los tratamientos pertinentes al animal que está enfermo. Y si se trata de animales adultos, también hay periodos de resguardo, de carencia, donde los productos que se obtengan de ellos, como la leche, no pueden ir a la planta lechera o no pueden ser utilizados en alimentación humana porque tienen un resguardo definido, y eso son pérdidas productivas finalmente para el productor. Así es que
Las razones por las que hay que preocuparse de mantener a los animales sanos son muchas y uno debe de considerar un sinnúmero de causas que van a estar siendo parte o que pueden estar afectando la condición de salud de los animales. Y entre ellos, entre estas causas multifactoriales, tenemos justamente el clima y el ambiente físico, que era un poco lo que hablábamos al inicio de la clase en relación a la temperatura, a la ventilación o corrientes de aire, a la humedad, en fin. La alimentación sin duda es sustancial porque es la vía por la cual entregamos los nutrientes, entre ellos proteína, y por lo tanto el animal con eso, en la medida que está bien alimentado, tiene los nutrientes necesarios para que todos sus sistemas orgánicos, sus sistemas fisiológicos estén funcionando de manera adecuada, entre ellos el sistema inmunológico. Bueno, está el manejo, y aquí en el manejo cumple un rol importante la persona que está a cargo de los animales y por lo tanto la capacitación de dicha persona para hacer el trabajo de manera correcta y de ser empático con los animales, de observarlos y de poder detectar de manera precoz cualquier situación de tipo sanitario que un animal pueda estar presente, que pueda presentar. Y bueno, y por supuesto están todos los agentes patógenos que pueden estar en el ambiente y que van a depender también de cuán bien se apliquen las normas de limpieza, de higienización, de sanitización, de desinfección de las unidades o de la infraestructura o de las cosas que se utilizan para prevenir que estos agentes patógenos estén afectando a los animales, es decir, minimizarlos. Es así como en un estudio publicado en Arraño, si no me equivoco, es el autor, y que evaluó en lecherías de la zona sur del país, en lecherías de la región de los ríos y de los lagos, causas de mortalidad de terneras en etapa predestete. Lo más importante o las causas más de mayor impacto serían la diarrea y los problemas digestivos. Ellos calcularon prácticamente un 57-58% de problemas digestivos como causa de muerte, seguido de problemas respiratorios del orden de un 21%. Seguido a su vez de problemas al nacimiento, probablemente derivado de partos distóxicos o alguna situación de esa naturaleza, y esas a su vez seguidas de otras causas conocidas que no fueron identificadas claramente, y un porcentaje no menor de cerca del 8% de causas desconocidas. También se dan cuenta de problemas de onfalitis, de infecciones del cordón umbilical y por lo tanto con consecuencias sobre septicemias y artritis, en fin. Cojeras o heridas, muy bajito, 1%. Problemas más bien neurológicos, dice falta de coordinación, prácticamente nada, tal vez un 0, y tantos %. En fin, entonces lo destacable, lo más relevante es justamente lo que yo les comentaba y lo que informan entre otras cosas, por ejemplo, los canadienses: problemas respiratorios y problemas digestivos. Y coincide que en Chile es prácticamente la misma naturaleza. ¿Ven? Acá los canadienses dicen un 53% debido a diarrea y un 21% debido a enfermedades respiratorias, y acá nosotros tenemos prácticamente lo mismo, poquito más tal vez de diarreas y prácticamente lo mismo de problemas respiratorios. O sea, las causas de muerte a nivel nacional en la etapa nacimiento destete son básicamente las mismas que acontecen en otros lugares. Entonces hay una serie de consideraciones prácticas a tener en cuenta que dan relación a que el animal efectivamente a prevenir problemas sanitarios, a prevenir problemas
de salud. Lo primero que hay que hacer, por supuesto, es alimentar a la vaca, y bien alimentada, ¿ya? Una buena alimentación de la vaca en el periodo de gestación y en particular en el último tercio de lactancia, permitirá que nazca un ternero vigoroso, un animal saludable con un peso adecuado y viable. En segunda instancia, el suministro adecuado de calostro en calidad, cantidad y momento oportunos, de acuerdo al calendario establecido en el plantel. Desinfección del cordón umbilical al nacimiento y antes de las 12 horas o repetir a las 12 horas de nacido. Suministro de una dieta líquida de acuerdo a un programa establecido. Y ya lo vamos a ver en un ratito más. Uniformidad de la temperatura de la leche o del sustituto lácteo y en la rutina de entrega. La actividad lechera, en todo sentido, es una actividad rutinaria y es una actividad de todos los días, los 365 días del año. No hay vacaciones, no hay feriados, no hay 18 de septiembre, no hay nada. Incluso con pandemia han debido seguir funcionando. Con precauciones, sí, pero han debido seguir funcionando. Entonces, todo lo que significa rutina de cómo hago una labor con ellos, pero por supuesto una rutina bien hecha, por favor, condice que el animal va a tener muchas menos posibilidades de tener problemas. Entonces, si yo en mi estructura de alimentación de las hembras tengo una estructura que implica la oferta del producto, de la dieta líquida, de una manera, y he decidido que es leche o he decidido que es sustituto lácteo, ojalá conservar la leche o bien el sustituto lácteo, pero no estar cambiando un día leche, otro día sustituto, un día leche, otro día sustituto, o porque me dio lata de deshacer el sustituto le voy a dar leche, o la temperatura a la cual se entrega, porque como vamos a ver, la dieta líquida se puede entregar fría o tibia, y si yo empiezo a cambiar porque se me acabó el gas del califón y no tengo agua caliente para hacer una dieta tibia, le empiezo a dar fría y otro día le cambio y estoy moviendo las condiciones típicas con las que le ofrezco las cosas a las terneras, eso va a redundar posiblemente en una alteración digestiva. Entonces, la rutina de alimentación es una rutina que debe de mantenerse y no debiera de estarse cambiando a cada rato. Lo mismo tener en las situaciones como están normalmente en confinamiento, bajo galpón, evitar cambios de temperatura, prevenir las humedades relativas excesivas, prevenir las corrientes de aire, mantener una buena ventilación, aislar las terneras enfermas, todo lo que es limpieza e higienización de utensilios de alimentación, limpieza e higienización de ternereras y de corrales donde los animales están alojados, ofrecer cambias limpias y secas, y en general desinfección de instalaciones cada vez que se cambian terneras. Hay antecedentes fehacientes que provienen no solamente antecedentes chilenos, sino que también antecedentes de otros países que dan cuenta que si uno desinfecta cada vez que hace cambio de ternera, cada vez que desocupa una cuna o cuando se vacía un corral, antes de ser llenada esa cuna o de ser llenado ese corral, realizar una desinfección profunda apropiada, da cuenta de menores problemas sanitarios y da cuenta de menores tasas de mortalidad que cuando, por ejemplo, se compara a la desinfección de una sola vez al año. Entonces aquí no podemos ser flojos, tenemos que preocuparnos y tenemos que tener todo en orden, limpio y desinfectado. Prevenir el estrés del destete. ¿Por qué? Porque cuando se hace el destete involucra un cambio dietario, ¿ya? Un cambio de la dieta. A la ternera obviamente le gusta esta dieta líquida, pero no solamente voy a hacer un cambio de dieta, sino que además va a haber aparejado un cambio de alojamiento, y en especial cuando las hembras están en cunas individuales.
¿Por qué? Porque van a salir de ese alojamiento individual y van a pasar a ser parte de un grupo. Entonces, lo que hay que hacer es prevenir ese estrés. Lo que se hace habitualmente es, cuando uno va a realizar el destete de las hembras, y por ejemplo, están en cunas, en casetas o en estas unidades individuales, es suspender la dieta líquida, seguir con el concentrado, seguir con la dieta sólida, pero mantener a la ternera por algún periodo de tiempo más en esa unidad de alojamiento individual. Y unos días después, unos 5 días después, ahí cambiarla de lugar físico, para que el estrés de cambio de alimentación y cambio de alojamiento no sea tan drástico en un solo momento, ¿ya? Eso es una cosa. Y hay otros aspectos que también dan cuenta y se relacionan con aspectos sanitarios. Algo que muchas personas dicen y que es falso. Dicen que las terneras, porque están recibiendo una dieta líquida, no necesitan agua. Y eso es un craso error. Está muy, muy equivocado. La ternera necesita disponer de agua fresca y limpia a partir de la segunda semana de edad. Y eso no tiene discusión. Eso es así, y los antecedentes sanitarios dan cuenta que si una ternera por alguna razón enferma, es capaz de salir airosa, de poder superar la situación sanitaria mientras tenga consumo de agua, y no así si no tiene ese consumo de agua. Hay algunos otros factores que también tienen relación y que tienen que ver con el tamaño de rebaño, con la calidad de la mano de obra. Hay antecedentes objetivos que dan cuenta que en general a mayor tamaño de rebaño hay una relación negativa en términos de aumentar o de tener mayor cantidad de problemas sanitarios. Y lo mismo que con la calidad de mano de obra. Por eso que la mano de obra, las personas que trabajan en una ternerera, tienen que tener una calificación, tienen que estar capacitados, y en particular se prefiera, por ejemplo, mujeres para este trato, para este trabajo. ¿Por qué? Porque son mucho más meticulosas, son mucho más dedicadas a hacer esa labor. Y de ahí que en general cuando uno pregunta, bueno, ¿quién está a cargo de las terneras? Es habitual encontrar que te digan es la señora o tales o cuales personas, y resultan ser mujeres. Ahora, hay antecedentes que, bueno, hay algunos datos que les voy a mostrar después en las tablas que tienen que ver también con el nexo de propiedad, por así decirlo. El resultado sanitario de un plantel cuando la mano de obra es contratada y es foránea al plantel, tiende a presentar o tiende a tener mayores problemas sanitarios que si se trata del dueño o de algún familiar del dueño, familiar directo del dueño, los que cuidan a los animales, donde hay una menor tasa de mortalidad o menos problemas sanitarios. Justamente en relación a lo que les comentaba, en esta tabla se presentan dos resultados, son un poco añejos, pero igualmente válidos, de dos estudios realizados por dos autores diferentes, por dos grupos de autores distintos, que evaluaron en un número de rebaños diferentes el tamaño del rebaño, y lo categorizan en rebaños de hasta 50 vacas, de 50 a 100 vacas, de 101 a 200, o más de 200 vacas, o en este otro caso, bueno, 40-50, 51-75, 76-100, en fin, distintos niveles. Con números de animales nacidos relativamente parecidos, ¿ya? Y evaluaron la mortalidad de en un grupo, en un estudio, en el estudio de Oxender y colaboradores, evaluaron la mortalidad entre 0 y 14 días, y entre los 10 y los 60 días, y a su vez la mortalidad total de la crianza, es decir, hasta el destete.
Y ustedes pueden apreciar, si vamos esencialmente a la mortalidad total, podemos ver que la mortalidad total aumenta conforme aumenta el tamaño del rebaño. Y el estudio de Hartman revela exactamente lo mismo. En la medida que el rebaño crece, aumenta la mortalidad. Y si se trata de mortalidad por segmentos, también, independiente del segmento, puede que en situaciones de animales más jóvenes la mortalidad sea un poquitito mayor, en relación a animales un poco más crecidos, pero la tendencia, el cambio es a aumentar la mortalidad conforme aumenta el tamaño del rebaño. ¿Y eso por qué, se preguntan ustedes? ¿A qué se puede deber? ¿Alguno tiene una idea? ¿Alguna hipótesis? ¿Qué cosa, profe? Que no lo escuché bien. ¿A qué se debería que conforme aumenta el tamaño del rebaño, aumente la mortalidad de las terneras? ¿Aumenta la pelea interrebaño? ¿Dentro del intrarrebaño? No creo, no. Se me ocurre que ¿Se pelean más por el alimento? No. por algo de transmisión de enfermedades o falta de personal. A ver, por ahí, la segunda parte, ¿qué dijiste del personal? Que hay menos personal para ver las vacas. O sea, si tienen problemas. Claro, estamos hablando de terneras, no estamos hablando de vacas en este nivel, pero claro, pero tiene que ver, Alison tiene razón, dice menor supervisión por el personal. Claro, aquí lo que se da finalmente es una suerte de ilusión. Al aumentar el número de animales, los números de operarios posiblemente sean los mismos o se aumenten, pero no necesariamente hay una relación adecuada entre el número de operarios y número de animales que atiende. Y si yo a un operario le digo, ya, ok, cuide 50, y después a ese mismo operario le digo, no, pero tiene que cuidar 100, bueno, el cuidado con que ese operario atiende 100, obviamente no puede ser el mismo si está atendiendo solamente 50. Entonces ahí hay ciertos rangos, hay ciertas cosas que tienen que ver con la carga de trabajo que eventualmente puede tener un operario, y cómo puede atender de manera efectiva a esos animales. Y esa sería la relación de por qué en rebaños tan grandes se da esa tendencia a mayor mortalidad. ¿Cómo se solucionaría? Teniendo una buena relación, número de animales que son atendidos por un operario y conservar la relación. Si yo tengo más animales, debiera tener más operarios, pero no puedo empezar a diluir al operario en relación al número de animales. ¿Ya? Estos son datos de aquí de Chile, de la comuna de Los Muermos, poco viejos, pero datos chilenos. Y en este caso se evaluaron a productores más bien pequeños, ¿ya? De 10 a 30 vacas, de 31 a 60 vacas, 61 y más vacas. Y el número de terneros nacidos vivos en el total de esos productores que se evaluaron. Y mientras más chiquitito es el rebaño también, hay menor porcentaje de mortalidad. Mientras más grande es, la mortalidad crece. Entonces, en el rebaño, en las unidades que tienen de 10 a 30 vacas, el porcentaje de mortalidad era de 2,3%. En rebaños de 31 a 60, de 4,9%. Y de 61 o más, 6,5%, con un promedio de 5 en la mortalidad hasta los 6 meses. Entonces ustedes ven que incluso en unidades relativamente pequeñas, también hay un efecto, yo diría que una especie de efecto de dilución de la capacidad que tiene una persona de atender a más o menos animales. El efecto del tipo de cuna sobre el piso o piso elevado. En mucho tiempo, esto es algo que no necesariamente ha sido muy adoptado. Yo he visto mucho más pisos elevados aquí en la zona central que en la zona sur. En la zona sur lo más frecuente es encontrar en piso con cama de paja, pero hay algunos antecedentes que dan cuenta que en piso habría una mayor mortalidad. ¿Y por qué?
posiblemente por un tema de higienización, porque en el caso de piso elevado normalmente estamos pensando en una cuna que tiene piso ranurado y por lo tanto todo lo que son orinas y fecas caen a una especie de zanja que pasa por abajo de las jaulas o de las cunas. Y en el caso de piso, el material de orina y de fecas del animal es absorbido por la paja, por el material de paja, de cama que se le otorga al animal. Y por lo tanto ahí el cambio de paja o la provisión de paja limpia puede estar relacionado con esta mayor mortalidad y debido seguramente a mayores problemas digestivos. Época del año. En este caso son resultados también de la zona sur de Chile, donde se compararon dos situaciones diferentes, en la primavera, el invierno-primavera del año 78 al 79, o sea, ustedes ni sus papás tal vez habían nacido para estas épocas, o recién habrían nacido, y el invierno-primavera del 79 al 80. ¿Por qué presentarlos así? Porque el lapso de 78-79 fue un año húmedo, con mucha lluvia en la zona, reflejada en 702 milímetros de lluvia total. Esto para que vean, esto es la zona sur, sí, esto es la zona de Puerto Montt, ahí en Los Muermos. Y en la invierno-primavera del 79-80 fue un año seco, con un poquito más de la mitad de la precipitación del año anterior. Las temperaturas relativamente parecidas, pero cambia la precipitación, es decir, aquí la humedad en el primero era mucho mayor, y ustedes pueden darse cuenta que estos factores ambientales afectan al animal, la humedad relativa, y se pudo ver que había o hubo mucho más diarrea en la época húmeda o en el año húmedo, muchos más problemas respiratorios evidenciados por tos en la época húmeda y muchas más neumonias post-destete en la temporada húmeda. Entonces ustedes pueden de alguna manera aquilatar que el ambiente climático también puede estar afectando a los animales. Aquí de nuevo, en 10 minutos más se nos acaba esta clase. Me llegó recién un dato que van a tratar de ver qué es lo que me está pasando con mi licencia de Zoom, no vaya a ser que me hayan hecho un cambio, pero bueno. ¿Qué otra cosa? Edad al destete y mortalidad de las terneras. Esto también tiene que ver con los sistemas de cómo yo hago la crianza de las terneras, ¿ya? En general, mientras más corta sea el periodo de dieta líquida, es decir, destete entre las 3 a las 4 semanas de vida, o sea, prácticamente al mes de edad, no son muchos los rebaños que lo hacen, sí, pero tienen mucho más riesgos sanitarios. El animal no es tan, ¿cómo decirlo? No, bueno, en teoría, cuando se hace este sistema de alimentación con destete tan temprano, la forma de asegurarse que el animal consume una buena cantidad de concentrado que le permite independizarse de la dieta líquida es mucho mayor, es un sistema mucho más exigente, pero que tiene mucho más riesgo, y ustedes lo pueden ver, muchísimo más riesgo. Por eso que son menos los productores que realizan esta modalidad de crianza. ¿Por qué? Porque finalmente las mortalidades que acontecen en estos sistemas son mayores, y ustedes pueden darse cuenta que en este sistema con destete temprano al mes de edad, la mortalidad durante el primer mes es muchísimo mayor, 8,8% en relación a, por ejemplo, el destete a las 8 semanas, que es un destete mucho más común, que solamente tiene un 4,6% de mortalidad en ese primer mes, es decir, la mitad de la mortalidad que tiene el destete temprano. Y de ahí entonces que en general
los productores hagan destetes a las 8 semanas. Son muy pocos los que ejecutan o tienen modalidades de destete más temprano. Y cuando discutamos esa parte podemos revisarlo con un poco más de detención, ¿ya? La relación, lo que yo les comentaba, la relación entre las personas responsables de la crianza de los terneros y la mortalidad. Esto es un estudio realizado en Michigan, pero también antecedentes de estudios realizados en Chile y antecedentes de estudios realizados en Francia, o sea, países todos bien diferentes. Vean, ¿qué pasa con el encargado de la crianza? El dueño del plantel, personal contratado, la madre o la esposa del propietario, hijos del propietario, propietario con ayuda y otras combinaciones. Y en general estamos pensando en rebaños tampoco que son tan grandes, ¿ya? Entre 53 a 44 vacas, ¿ya? No es muy grande. Pero vamos a ver las mortalidades y vamos a la mortalidad anual, ¿ya? ¿Dónde ustedes observan las menores mortalidades? Cuando hay un interés propio del interesado, valga la redundancia, con el propietario, ¿ya? El propietario, mortalidad anual 12,8. Cuando es la madre o la esposa del propietario, 12,3, la más baja. Cuando son los hijos del propietario, 13,1. O el propietario con ayuda, 13,5. La más alta, personal contratado, 20,1. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer en estos casos? Porque en muchas de las lecherías no necesariamente está la esposa o la madre, por ejemplo, en lecherías un poco más grandes, que donde sencillamente dependemos o se depende del personal contratado. ¿Qué debiéramos hacer? ¿Cómo podemos manejar esta situación para prevenir esta suerte de desconexión del trabajo con lo que se hace? ¿Ya? ¿Tienen alguna idea? ¿Se les pasa algo por la mente? A ver, aquí el chat, ¿qué dice? ¿Buenas capacitaciones? Sí, por supuesto que son importantes. Buenas capacitaciones. ¿Qué otra cosa podría ser? Y es algo que se usa harto. Contratar familia. Sí, podría ser, ¿por qué no? Pero piensa que es un sistema un poco más grande y que contratar familia no necesariamente te va a permitir abarcar todo. Pero sí podría ser una opción. ¿Y puede pagar bien y dar condiciones buenas de trabajo? Por ahí va también, claro, muchas veces lo que se hace para, no contratos más prolongados, sino que más bien un estímulo, un premio, menor mortalidad. Es decir, si nosotros si ustedes están a cargo, o el personal contratado está a cargo de una crianza de ternera, por ejemplo, dar algún estímulo por menor mortalidad, un premio. Así como a la gente que trabaja en el foso de ordeña, les dan bonificación por menores cantidades de células somáticas o por menores unidades de bacterias, en fin, es decir, mejor calidad de leche. En este caso, se premia el que la mortalidad disminuya o que la mortalidad no pase de cierto nivel. Aun cuando ayer en la tarde conversaba con una colega, con una médico veterinaria que trabaja en un plantel que corresponde a la familia, pero con un plantel muy, muy grande, y ella decía que no, que a los únicos que le daban bonificación en ese plantel era a la gente de la ordeña, pero no a los que crían los terneros porque tenían otros beneficios laborales, entre ellos, por ejemplo, capacitación, en fin. Por lo tanto, son vías a través de las cuales uno puede mejorar el resultado, sobre todo cuando estás enfrente de una lechería de mayor envergadura, de mayor tamaño, porque en este caso, para efectos del ejemplo, se trata de rebaños relativamente pequeños, pero si tú estás en una lechería comercial propiamente tal, bueno, el estímulo, la capacitación, el estímulo, y lo otro es que en general se ha visto que el género, las mujeres, tienen un mayor cuidado y tienen mejores resultados sobre la crianza. Y eso lo demuestra
un trabajo, también una exploración hecha en Chile y otra del trabajo francés. En relación al agua, antes que se nos corte la clase de nuevo, ¡qué horror! El uso de agua o sin agua. Pesos iniciales semejantes, pero las ganancias de peso, pucha que distinta. Mucho mejor ganancia, mejor consumo concentrado, consumo de agua cuando se le ofrece agua. A pesar de tener el mismo número de animales con diarrea, a pesar de tener un problema sanitario, el grupo de animales que recibe agua es capaz de salir airoso, sin mayores consecuencias, con mejor ganancia de peso que aquel grupo que no tenía agua. Entonces, moraleja, nunca sacrifiquemos el agua en los terneros. El que nos diga, no, si están tomando una dieta líquida, toman leche, es agua, tiene mucha agua, sí, pero no es suficiente. Así que, por favor, nunca recomienden el no darle agua. Tienen que tener agua limpia y en un contenedor que también esté limpio. Lo que les comentaba delante, el tiempo de permanencia con la madre después del año después de nacido, también dice relación con la mortalidad. Las cantidades de calostros, eso ya lo vimos, eso es. Entonces, voy a parar aquí, en un minuto esto se va a cortar, y son las 12:30. ¿Les parece si dejamos la mañana hasta aquí? Y yo puedo tener un poco de tiempo para ver cómo resuelvo la situación para que la tarde ojalá no tengamos interrupciones. Sí, profe. Sí, profe. Mira, son las 12:30, yo creo que hemos avanzado bien. Yo esperaría que en la tarde alcancemos a cubrir lo que nos falta, pero es que tengo que tener tiempo para poder ver cómo resuelvo esto, porque no puedo seguir trabajando en estas condiciones. Mañana tengo clases toda la tarde y además con un profe invitado, no puedo estarle cortando a cada rato, me van a matar. Entonces, voy a ver qué es lo que está pasando y nos juntamos a las 2:30, ¿les parece? Sí. Ya, gracias por su comprensión y disculpen, pero la verdad es que ustedes se dan cuenta que va más allá de mis posibilidades, ¿ya? Igual también es un poco más cómodo tener estos recreos cortitos de 5 minutos como cada 40 minutos que tener un recreo